Bueno, muy buenas noches a todos. En honor al tiempo, podemos empezar la charla de residencia médica en Estados Unidos. El día de hoy comparte con nosotros la doctora Kiara Bo, médica graduada en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción en el año 2022, quien rindió los exámenes del USMLE Step 1, Step 2 y Step 3. Está acreditada por el ECFMG, se acreditó en septiembre del 2024 y actualmente es PGY1 de Anatomía Patológica en el Hospital New Haven de Yale. Recibimos a la doctora con unos aplausos virtuales. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en honor al tiempo, como dijo, voy a empezar con la presentación. Yo realmente lo que preparé para hoy es un PowerPoint con la información básica que uno tiene que tener, o que yo por lo menos tuve para empezar este proceso. Así que voy a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, doctora, se está viendo. Ok, genial. Bueno, em, primero, ¿qué es el USMLE? Las palabras, las letras finalmente forman United States Medical Licensing Examination, que es el examen o la serie de exámenes, porque son tres, requeridos para obtener la licencia médica en Estados Unidos para poder ser electo para una residencia. A diferencia de Paraguay, en donde nosotros ya nos recibimos siendo médicos, ellos necesitan pasar por esto para poder estar habilitados a hacer una residencia médica. Esto es tanto aplicado a los médicos de Estados Unidos como también a todos los extranjeros. ¿Cuál es la estructura de esta serie de exámenes? Los pasos, porque así literalmente se llaman, Step 1, 2 y 3, son, así como dije, tres, de los cuales dos son necesarios al 100% para poder aplicar a la residencia médica. El tercero tenés que tomarlo para empezar la residencia médica o también durante los primeros 1 o 2 años, dependiendo de la especialidad, podés terminar con los tres exámenes. Y además nosotros, como extranjeros, tenemos que poder avalar que el idioma, que tenemos el nivel requerido de idioma para poder trabajar en un hospital y desempeñarnos al 100%, que es el OET, que voy a hablar enseguida. Bueno, ¿qué son estos exámenes? El Step 1 se trata de los fundamentos científicos, que serían como los primeros 3 años de nuestra carrera, específicamente de la católica, en donde se evalúan conocimientos de anatomía, de bioquímica, de fisiología, enfocados en ciencias básicas aplicadas a la medicina. Es un examen de 8 horas, en donde tenés 9 horas para tomar el examen, porque 1 hora de esas 9 horas está dedicado a los breaks, a los descansos. Es un examen de multiple choice, en donde desde el 2022 es pass or fail. Eso significa que no te dan puntos, a diferencia de como era antes. Yo sé que, por ejemplo, Gaby Parra, que es otra médica que está acá, en charlas anteriores había contado que en su Step 1 ella tuvo un puntaje y desde el 2022 es pass-fail nada más. Después, una vez que pasaste este Step 1, estás habilitada para rendir el Step 2, que es de Clinical Knowledge, que es más o menos se significa o se traslada a nuestros últimos 3 años de carrera, con aplicación de conocimientos médicos a escenarios clínicos. Es básicamente un examen de clínica médica, más que nada. Eh, es también multiple choice, también dura un día, 9 horas, se agrega 1 hora más de examen y se mantiene siempre la hora de descanso.
Este examen, la diferencia de este examen y es la razón por la que es un examen que tiene más peso, es porque tiene nota. Entonces, si una persona rinde el Step 1 y otra persona también, están en el mismo nivel si es que pasaron. Pero una vez que rendís el Step 2, es lo que ya te diferencia de vos con la otra persona porque tenés un número. Después está el Step 3, que es la evaluación de manejo médico en el contexto de práctica independiente. Ellos te dicen, bueno, vos para empezar la residencia médica tenés que tener el Step 1 y el Step 2. El Step 3 es lo que a ellos les habilita para poder ejercer después de terminar la residencia médica sin supervisión de otro senior. Nosotros, por ejemplo, en la Católica, cuando ya nos recibimos de médicos, ya podemos atender a pacientes y hacer todo sin supervisión. Ellos no, ellos necesitan el Step 3. Es un poco diferente, incluye también preguntas multiple choice, pero también tiene casos clínicos interactivos, que son los CCF, que son casos clínicos, digamos que simulacro, en donde te preguntan, bueno, viene tal persona con tal y tal cosa, y vos vas decidiendo a través de un algoritmo, es como un juego de computadora en donde vos vas decidiendo, bueno, ahora le pido esto, tienes varias opciones, le pido esto, y así vas finalmente manejando el desenlace del paciente y puedes tener un buen desenlace como también un mal desenlace dependiendo de las cosas que pidas, no pidas, hagas, no hagas. Y a diferencia de los primeros dos exámenes, este examen se toma el 100% en los Estados Unidos y dura 2 días, más o menos 7 horas el primer día y 8 a 9 horas el segundo día. Bueno, ¿qué se necesita para poder empezar a rendir los steps? Necesitas estar inscrito en el ECFMG, tener un título o estar cerca de graduarse de una facultad que esté reconocida por esta entidad. La Católica está reconocida, así que en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema. Hasta donde yo manejo, en Paraguay hay 3 instituciones acreditadas: la Católica, la Nacional y también la Universidad Pacífico. Y obviamente el dominio del inglés, porque el examen es 100%, como es de esperarse, en inglés. Bueno, ¿para qué sirve rendir esto? Primero que nada es para obtener la certificación del ECFMG, que dice que vos estás 100% acreditada para empezar una residencia. Eso es el primer paso. Una vez que vos tenés eso, vos podés participar en el match, que es el equivalente a la CONAREM de Paraguay, es el match de acá. Y obviamente para demostrar que tenés conocimiento y preparación clínica también. Bueno, cambios importantes. El Step 1, como ya les dije, es Pass-Fail desde el 2022. Por ende, el Step 2, CK, pero más que nada Step 2, estos dos se dejaron de llamar CK y CS, nada más Step 2 porque ya no existe más este otro. El Step 2 CK es el que ha ganado más peso para los programas de residencia. Últimamente el Step 2 es el filtro en donde los programas dicen, bueno, de acuerdo a esta nota de corte, nosotros vamos a entrevistar. En breve también les voy a explicar. Y este ya no importa porque fue eliminado, entonces no hace falta hablar mucho sobre eso. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta es el costo de todo el proceso en general. Es un proceso costoso y a mí me parece que está bueno que esto se hable desde el inicio porque uno tiene que poder afrontar todos los costos sabiendo realmente cuánto es. Cuando yo empecé, me di cuenta que había varios caminos que podía seguir dependiendo de tu presupuesto. Hay caminos que son mucho más costosos, que significan pagar cursos, pagar profesionales que te enseñen, pagar todos los materiales, cada material de apoyo o resources, como le llaman ellos,
tiene un costo y obviamente para nosotros paraguayos todo lo que es de dólares a guaraníes es carísimo. Entonces, con esto decirles nomás que realmente depende del camino que cada uno quiera hacer, dependiendo del presupuesto que tenga. Para empezar, hablando de costos, cada examen, el Step 1 y el Step 2, salen $1.000 si rendís en Estados Unidos y $1.200 si rendís afuera de Estados Unidos. Por ejemplo, yo decidí, por motivo de costos, rendir el Step 1 en Buenos Aires. Entonces, salió $200 más, pero obviamente que te ahorras en pasaje, en estadía, etc. Y que sería esto, el segundo punto, que hay cargos adicionales por elegir centro fuera de Estados Unidos, que sería $200. También es importante recalcar que una vez que uno elige el día que va a rendir, vos vas fijando todo y lo primero que te hace, la primera pregunta que te hace el sistema sobre la fecha de examen es preguntarte que elijas 3 meses. Bueno, antes que eso, es importante recalcar que es un examen que uno puede tomar cuando uno quiera. A diferencia de la CONAREM, del MIR y de otros, vos decidís cuándo rendís todo. No es que hay una fecha o un mes en donde ahora se rinde o ahora se tiene que hacer. Este proceso es muy autodidacta, muy a tu manera, muy a tu tiempo. Entonces, suponete que yo diga, bueno, voy a estudiar por X cantidad de meses y voy a rendir. Entonces, lo primero que me pregunta el sistema es en tres meses, que yo le diga 3 meses en donde lo más probable es que rinda dentro de esos 3 meses. Entonces, yo le digo enero, febrero, marzo. Tienen que ser obviamente 3 meses consecutivos. La segunda pregunta que te hace el sistema es, bueno, de esos 3 meses, ¿cuál es el mes? Entonces, vos volvés a decir, bueno, enero, febrero, marzo, elegí febrero. Voy a rendir en febrero. La tercera pregunta es el día. Entonces eso te da a vos un margen para que si es que vos decís, bueno, voy a rendir en febrero, el 20 de febrero, pero después llegaste y más o menos a diciembre del año anterior y te das cuenta que necesitas un tiempo extra. El sistema te da un privilegio, entre comillas, para poder mover tu fecha dentro de esos 3 meses. Dependiendo de cuánto antes vos quieras mover esa fecha, tiene un costo adicional o es gratis, dependiendo cuánto tiempo antes. Y siempre va a ser más barato mover tu fecha dentro de esos 3 meses, porque si vos querés salir de esos 3 meses, tenés que volver a pagar el examen. Y como verán, no es barato. Así que bueno. Después el Step 3, que no es necesario para empezar la residencia médica, pero que muchos extranjeros ya rinden antes, es prácticamente el mismo precio, pero no tiene este agregado de $200 porque es solamente en Estados Unidos. Sí o sí tenés que viajar a Estados Unidos para poder rendir. Y la inscripción al ECFMG es $160, que eso es lo primero que uno tiene que pagar. El día que uno se decide que va a seguir este camino, ese es el primer costo, que sería nada más para escribir tu nombre, empezar a mandar tus papeles, porque ellos te piden ciertos papeles, ellos te guían todo a través de su sistema, eso hay que reconocer que es todo muy ordenado. De repente puede ser muy confuso porque son muchas cosas que hay que hacer, pero hay un orden para hacer todas las cosas. Bueno, acá yo quise poner solamente para más o menos mostrarle. También es importante recalcar que este proceso yo hice con mi compañero de facultad y pareja. Hace muchos años estamos juntos y decidimos hacer este proceso juntos. Realmente tengo que admitir que él fue el que prácticamente organizó todo nuestro proceso, desde el día 1 hasta el último día. Así que muchas cosas de las que les voy a mostrar es cosas que él me mostró, me enseñó o me dio para mostrarles a ustedes hoy. Yo no me voy a detener a leer uno a uno los gastos, pero solamente les pongo acá para que sepan que son lastimosamente una cantidad importante. En breve voy a explicar más o menos por qué incluí Airbnb,
¿Por qué incluí viático? ¿Por qué incluí en esta primera parte pasajes, etcétera? Bueno, como ya les dije, el ECFMG te certifica para que vos puedas aplicar al match, que es el sinónimo de CONAREM. Este certificado te dan una vez que vos pasaste el Step 1, el Step 2 y también el OET, que es el Occupational English, English Test, creo, no estoy 100% segura, que es el examen de inglés. Y también te piden unos documentos de parte de la facultad, que la facultad sabe el 100% cómo proceder en todo momento. Vos solamente tenés que escribirle, en mi caso a Javier, que mucho ya le escribí el año pasado por varias cosas que necesité, y a la doctora Carolina, y ellos dos se encargan al 100%, uno realmente puede estar tranquilo en esa parte. Bueno, y acá más o menos un overview de lo que es cada examen. Bueno, como ya les dije, es un examen de un día. Ellos lo que quieren ver con este examen es tu entendimiento de las ciencias básicas y la aplicación en clínica médica, porque es importante recalcar que cada pregunta va a estar basada en un caso clínico. Por más de que la pregunta per se sea una pregunta teórica de qué microorganismo eh, puede estar involucrado, siempre va a ser de acuerdo a un caso clínico. Siempre va a empezar la pregunta con tal persona viene al servicio por X cosa y te va a hacer la pregunta. Siempre va a estar basado en un caso clínico. ¿Qué se evalúa en este primer examen? Las ciencias básicas: anatomía, bioquímica, farmacología, fisiología, microbiología, inmunología, patología y otras disciplinas relacionadas. También se evalúa bioestadística y algo que se llama Behavioral Sciences, que es más o menos bioética. A mí realmente me costó mucho bioestadística. Es algo que nosotros en la facultad dimos en primer año. Yo por lo menos mi malla curricular fue en primer año y después ya no tocamos más. Entonces, algo que el p-value y un montón de cosas yo ya me había 100% olvidado y para esto tuve que volver a empezar de cero. Creo que fue una de las cosas que más me costó, pero por suerte hay lugares para acudir en el sentido de resources online para poder aprender. Y la parte de Behavioral Sciences es algo muy exclusiva de este país, en el sentido de que obviamente hay leyes acá que en Paraguay no, y viceversa, entonces es algo muy específico del país, ¿verdad? Que bueno, también hay maneras de estudiar. Em, la estructura del examen es que está dividida en 7 bloques de 60 minutos, que en total son 8 horas porque tenés un break. Las preguntas cada bloque es de hasta 40 preguntas, con un máximo de 280 preguntas en total. Ellos más o menos, si haces la división de 60 minutos dividido 40, creo que es más o menos 90 segundos por pregunta, no estoy 100% segura, pero ese es el tiempo que te dan por pregunta por bloque. Tenés una hora en total de break que vos podés dividir como vos quieras. Si buscan en internet van a ver que hay un montón de técnicas de gente que te dice, bueno, entre el primer y segundo bloque tomate 5 minutos, entre el segundo y tercer bloque tomate X cantidad de minutos. Es algo muy personal. Yo tenía todo minuto por minuto cómo iba a hacerlo y al final, el día del examen, hice lo que pude, lo que me salió. Y tenés un tutorial de 15 minutos al comienzo que si no ves el tutorial, se agregan a esos 45 minutos y finalmente tenés una hora. Digo que no hace falta ver porque este mismo tutorial tenés online, ellos mismos te proveen de este tutorial que vos puedes acceder el día que quieras. Entonces, de esa manera ganás esos 15 minutos para el descanso.
Como ya les dije, es multiple choice. Acá no existe el excepto y no existe tampoco más de una opción. A y B son correctas. Acá es únicamente la correcta y hay una sola respuesta. No hay excepto. O sea, no es, por ejemplo, yo me acuerdo que en la facultad había algunas preguntas que, por ejemplo, decía, todas son correctas excepto. Eso no existe. Acá es solamente ellos quieren la correcta y tampoco existe una pregunta que te diga A, B, C y después la D sea A y B. No, eso tampoco. Solamente una. Y como ya les dije, es pass fail. El costo sería $1000, afuera 1200. Este examen es administrado en los centros Prometric. Estos centros están alrededor de todo el mundo. Sé que en Paraguay había, pero lastimosamente se cerró hace unos años, cosa que es un poco perjudicial para nosotros por cuestión de costo. Obviamente que vos tenés que considerar pagar esto si vas a rendir afuera de Estados Unidos y tenés que pagar em, pasaje, estadía, viático, etcétera. Los recursos para estudiar. Yo en esta charla me quise centrar más en los recursos para este examen, porque creo que, por lo menos según nuestra experiencia mía y de Enrique, lo ideal es pensar, obviamente que a largo plazo, finalmente hacer match, etcétera, pero un poco también pensar a corto plazo. Pensar en el siguiente paso y no en el siguiente, solamente en el que viene. Entonces yo quise centrar esta charla más en el Step 1 que hablar a profundidad del 2 o del 3. Entonces, bueno, hay varios recursos que uno puede pagar o conseguir gratis. La verdad es que por suerte hay muchas cosas que se consiguen gratis. No sé realmente si llegué a agregar a este PowerPoint, pero también nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que son paraguayos en Estados Unidos, que están todas las personas, no necesariamente que están en Estados Unidos, sino las personas que están en este proceso, en cualquier parte, ya sea desde que están interesados hasta personas como yo que nos quedamos en el grupo por más de que ya pasamos por todo el proceso, tratando siempre cada uno de aportar desde donde está, con simples respuestas básicas de repente que la gente tiene. Así que ese es un buen grupo que yo sin problema les puedo pasar el link del grupo para las personas que están interesadas en entrar y ahí casi siempre hay cada cierto tiempo una persona que pide si alguien tiene tal o cual recurso o sabe tal o cual respuesta de algún proceso. Entonces, bueno, ahí realmente todos nos ayudamos mucho. Y como les dije, hay muchísimos recursos. Si uno entra a internet a preguntar cómo estudiar para el STEM 1, van a encontrar 1000 respuestas. Cada una es válida porque cada persona tiene su manera, su proceso. En general es muy personal todo. Y a nosotros, a mí y a Enrique, lo que nos recomendaron es que tratemos de elegir uno y no nos desesperemos por ver lo que otra persona hace, porque esa persona capaz está estudiando de otra manera y no por eso significa que lo que yo estoy haciendo es mejor o peor. Y también, obviamente, hay personas que, o porque tienen la cantidad de recursos económicos o porque prefieren hacerlo de esa manera, pagan cursos que el curso ya te lleva al 100%. O sea, vos le pagás, por ejemplo, a Kaplan, que es uno de los más famosos, y ellos te asesoran durante todo el tiempo y es como que haces un cursillo para ingresar a un lugar y obviamente que es mucho más acompañado, pero tiene costos muy elevados. Entonces, más o menos manejaba que un curso te sale 3000, $4000, no estoy 100% segura, pero bueno, es algo que hay que considerar también. Estos son algunos recursos que nosotros nos encontramos con estos recursos y nosotros con Enrique usamos ciertos de estos recursos que más o menos les voy a mostrar ahora. Bueno, esta es una muy mala imagen, pero del First Aid.
es lo que creo que prácticamente el 95% de las personas te dicen que usan. Es un recopilado, más o menos un resumen largo, porque el temario, por así decir, es larguísimo y es imposible verdaderamente estudiar a profundidad al 100% todo, porque creo que no, como les digo, creo que no es posible. Obviamente que otra vez ellos mismos, el USMLE mismo, te da una lista de prioridades. Ellos te dicen, bueno, tanto por ciento del examen es pathology, tanto por ciento del examen es fisiopatología, tanto por ciento del examen es tal cosa. Entonces también de acuerdo a eso uno va priorizando qué cosas, a qué cosas darle más importancia. El first aid es un resumen. Yo personalmente no siento que es algo con lo que estudiar y entender las cosas, pero sí algo para más o menos refrescarte la mente. Este libro no te explica tanto porque justamente es como un resumen. Los resúmenes no explican, sino que te citan las cosas. Entonces está muy bueno para recordarte o para mí personalmente para leer capaz después de entender el mecanismo o lo que sea que estás estudiando, pero no para estudiar de esto nomás. Esa por lo menos es mi manera de ver. Después está esto que también, esto sí me animo a decir que el 100% de la gente usa, no necesariamente UWorld. Acá en esta diapositiva les puse que la mayoría de la gente usa UWorld y hay un gran porcentaje también que usa ambos, que es prácticamente lo mismo. Yo usé UWorld, por eso puse esto acá, que es así. Em, Acá, por ejemplo, te están dando un caso clínico en donde finalmente te hacen una pregunta teórica y tiene una respuesta. Es un banco de preguntas en donde vos lo único que tenés es preguntas, no es un libro, no es un lugar donde puedes ver videos, solamente preguntas. Vos respondés la pregunta de acuerdo a tu conocimiento y automáticamente te sale una ventana con la explicación del caso. Es muy bueno porque de esta manera vos podés finalmente testearte si sabes y si entendés el porqué de la respuesta. Porque hay veces que tenemos suerte en la vida y justo yo digo, bueno, sé porque me parece, porque me suena, pero no estoy 100% segura. Y pudiste haber hecho bien, pero finalmente, ¿de qué te sirve acertar algo a la suerte si es que no entendés? Porque en el día del examen puedes no tener suerte. Entonces, por eso es tan bueno este sistema, porque vos respondés y automáticamente ya incluso te dice ciertos datos de que, bueno, tanto por ciento de personas respondió bien, cuánto por ciento, cuánto tiempo vos te tardaste en responder esta pregunta. Incluso, por ejemplo, la versión que yo, por lo menos lo que yo me acuerdo, acá al lado te decía, bueno, vos te tomaste 2 minutos y la persona, el general de la persona se toma 1 minuto 20. Cosas así que de repente te pueden asustar un poco, pero a la larga te sirve más o menos para medirte si tenés que empezar a acelerar el tiempo o no, porque justamente el día del examen vas a tener ciertos minutos eh, que no puedes pasarte, ¿verdad? Entonces acá al lado te va a salir la explicación que es muy buena, es profunda, es una explicación que finalmente te sirve para entender el 100% de la respuesta y también, que yo creo que es muy interesante, te dice por qué no es A, por qué no es B, por qué no es D, por qué no es E. Entonces, si vos pensaste que era A por X motivo que razonaste, te va a salir por qué no es A. Entonces, es una genial manera de aprender. Ellos también al comienzo del First Aid tienen un capítulo que te explica el por qué, de qué manera uno tiene que estudiar. Nosotros, por ejemplo, bueno, esto pues tengo que hablar muy personal. Yo durante la facultad era la famosa persona que hacía resúmenes, 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 resúmenes y estudiaba subrayando
y estudiaba, releía, subrayaba, hacía resúmenes, escribía. Y ellos, es muy interesante porque ellos te explican, porque esa no es la manera más eficiente de estudiar. Ellos te explican en el primer capítulo del First Aid por qué esa manera es, incluso si haces una escala, porque ellos hacen una escala de qué es lo que más te sirve, lo que te sirve más o menos y lo que no te sirve está en lo que no te sirve. Obviamente que uno de tanto repetir se puede aprender para el día del examen, o incluso para un examen en donde el contenido capaz no es tan largo, te vas a acordar de lo que subrayaste, lo que escribiste, pero para un examen tan largo y de tanto contenido como es este, ellos te dicen que no sirve que vos hagas eso, que acá la mejor manera de testearte y de verdaderamente aprender es con preguntas, con question banks. Entonces, esa es su manera de siempre del estudio. Ellos se basan el 100% del estudio para, tanto para el Step 1 como para el 2 como para el 3, hacer preguntas sin parar todos los días. Esa es la manera en la que vos estudias y en la que vos te vas testeando si sabes o no. Después existe algo que se llama Anki. Realmente es un sistema muy complejo, muy complicado. El software del sistema es complejo, pero se puede. Hay que bajar un software, hay que más o menos codificarle, pero se puede. Y les voy a más o menos compartir, porque justo yo estoy haciendo ahora para la residencia. Y no sé si pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, se ve. Ah, ok. Bueno. Es un sistema en donde vos vas creando, no creando, realmente hay todo online, todo vos bajás, en donde te salen preguntas del tema que vos elegís y, bueno, te hace la pregunta y vos tenés que completar lo que falta ahí, ¿verdad? De acuerdo a si vos supiste o no, vos vas apretando estos 4 botones. Si apretas este, te va a salir en 1 hora. Si apretas este porque te costó, te va a salir en 2 horas. Si apretas este, significa que estás bien. En 17 días te va a volver a salir la pregunta. Y si apretas este, sí que te va a salir en 3 meses, ¿verdad? Es un sistema de preguntas y respuestas que, de acuerdo a un algoritmo que vos mismo vas apretando, te va volviendo a hacer las preguntas. Y es algo muy bueno porque si ustedes, por ejemplo, deciden, bueno, voy a tomar, digo cualquier cosa, 8 meses para rendir este bono. Y dicen, bueno, durante el primer mes voy a empezar con cardio porque es lo que más me cuesta, es lo que más necesito, tiempo, X. Empiezan con cardio. Un mes les toma cardio. Y después pasan a neuro y después respiratorio y después. Capaz que para el cuarto, quinto mes se van a olvidar ya de cardio. Entonces, este software lo que te ayuda es para justamente todo el tiempo estar preguntándote cosas sin parar de acuerdo a tu algoritmo. Entonces, si yo hoy que estoy estudiando esto, aprieto que sé, en 17 días, si soy constante, obviamente, todos los días tengo que hacer estas preguntas, en 17 días me va a volver a salir esta pregunta. Entonces yo ahí voy a, capaz que en 17 días me olvidé, y entonces ahí vuelvo otra vez a poner again, y así va yendo el algoritmo modificándose de acuerdo a tus conocimientos. Y de esa manera, un tema que vos diste hace 10 meses te puede salir hoy, y vos podés saber si sabías o no, y de acuerdo a eso reforzar o no. Bueno, después está un sistema que a mí me encantó, que es un sistema de imágenes. Acá los americanos, los Estados Unidos, estudian mucho a través de imágenes y estos son los dos más conocidos. Yo tengo acá uno abierto que tenía nomás a mano para mostrarles, que ellos lo que hacen básicamente es, voy a mover acá. Ellos lo que hacen básicamente es crear una imagen que cada cosa de esa imagen significa algo relevante. Por ejemplo, esta imagen es la imagen que ellos crearon para Staphylococcus aureus.
Y cada numerito que ustedes ven acá te está diciendo algo del Staphylococcus aureus. Y entonces es como que esta aplicación te cuenta una historia, te va diciendo, bueno, el Staphylococcus aureus es gram positivo, y entonces te pone un aureus por un, no me acuerdo el nombre de esto en realidad ahora, pero bueno, te pone por ejemplo el color lila porque es gram positivo, entonces vos te acordás, bueno, la imagen de Staphylococcus aureus era esta, era lila, entonces te acordás que es gram positivo. Te pone esto porque es coagulasa positivo, entonces te pone un mar rojo, este es Moisés, creo que era según esta historia, y te pone un mar rojo que está partido, entonces te acordás que es coagulasa positivo, te pone, acá por ejemplo hay una nariz, porque usualmente coloniza la nariz, ¿verdad? Y todo en esta imagen significa algo que eventualmente te ayuda a acordarte. Realmente a mí me parece genial ese sistema porque ellos usan eso para cosas tan de repente difíciles de aprender como son bioquímica, farmacología, microbiología. Y acá, esto por ejemplo, es una imagen súper pixelada de los simpático miméticos, todo lo que sea adrenalina, noradrenalina, todos esos medicamentos, ¿verdad? Y es genial. Esto es algo que Enrique y yo invertimos en pagar, porque lastimosamente todo, cada cosa se paga. Nosotros pagamos uno de ellos, creo que fue este, y este conseguimos los videos, que nuevamente para eso sirve el grupo de WhatsApp de paraguayos en Estados Unidos, porque ahí, por suerte, casi todo conseguimos y bueno, aminoramos los costos. Después, esto sería otro resource que nosotros usamos, que ellos también, a diferencia nuevamente de cómo yo por lo menos estaba acostumbrada a estudiar en la facultad, ellos no son tanto de leer, sino son más, yo, a mi forma de pensar es que ellos quieren hacer todo más práctico, quieren hacer todo de una manera en la que sea más fácil entender o acordarse. Y esta plataforma, Boards and Beyond, nuevamente sale plata, pero nuevamente hay videos online en todas partes que la gente consigue y son videos educativos al 100% en donde ellos te explican todo a través de videos. Y es mucho más dinámico. Vos podés decir, bueno, el módulo X de tal sistema tiene 10 videos. Cada video dura 15 minutos. Entonces es como que vos sabés que vas a tomarte 15 minutos. Obviamente que de repente hay cada video que puede tomarte más, menos, etcétera. Pero es algo más dinámico en donde no tenés que estar leyendo, que capaz, no sé, no, te aburre un poco o a la larga ya se vuelve muy rutinario. Esto es videos en donde te están explicando de una manera simple, fácil, práctica. Todo esto que yo le estoy poniendo es lo que yo usé después de toda la investigación que hizo Enrique, de todas porque hay un montón de maneras de estudiar, nuevamente, les digo. Bueno, entonces, hasta el slide anterior son los resources que nosotros dos usamos. Y después están los famosos simulacros, que son los exámenes simulacro que existen online para poder saber más o menos en qué parte estás. El examen tiene un porcentaje X de pasar o no, que no es que vos podés googlear nomás y decir, bueno, ¿cuánto por ciento necesito para pasar? Ese número no existe verdaderamente, que alguien te pueda decir o que exista un número en las redes que diga, a partir de 201 punto pasás. No existe. Porque cada año se hace más o menos un porcentaje, es todo un tema. Pero para eso existen estos simulacros. Estos simulacros te dan un porcentaje de probabilidad que tenés de pasar el examen, que puede sonar un poco complicado, pero realmente vos rendís, decís, bueno, de 100 puntos que tenía este simulacro hice, no sé, 64 puntos.
Y entonces ahí otra vez ellos te dicen, bueno, si hiciste de 60 a 70 puntos, tenés 75% de probabilidades de pasar. Si hiciste tanto a tanto, tenés tanto por ciento de probabilidad de pasar. Y eso a vos te ayuda a decir, bueno, yo me quiero ir con un margen de error de tanto por ciento. Entonces, una vez que llegue a 80%, estoy segura que voy a pasar. Eso fue lo que nosotros con Enrique dijimos. Bueno, 80% es el número con el que te vas más tranquilo a rendir. Si haces 80% de probabilidad de pasar, significa que solamente 20% de probabilidad tenés de no pasar y eso es algo, un número ya un poco más aceptable. Los NVMEs son los simulacros que ellos mismos te ofrecen. El propio ente del USMLE te ofrece este simulacro. Existen varios, no hay uno solo, no es que es un simulacro del examen, sino que son, por ejemplo, NVMe número 15, NVMe número 16. Tienen números de acuerdo a los años en los que se liberó ese simulacro y obviamente que el NVMe número 1 no es más tan relevante ahora si existe uno que sea 30 y algo, porque el número 1 representa más para hace 10 años, entonces ahora es más relevante hacer desde el número tanto al tanto. Realmente tampoco es para preocuparse ahora de eso si es que ustedes deciden hacer este camino, porque eso es un poco más a la larga, cuando ya estás a 1 o 2 meses del examen, es que uno empieza a preocuparse por esto, empezar a rendir. Y es una manera de vos testearte para poder estar seguro que te vas a ir y que no te vas a aplazar ese día, ¿verdad? Porque obviamente aplazarse, ¿qué significa? Significa volver a hacer todo de vuelta, significa volver a pagar el examen, significa volver a pagar el pasaje, volver a pagar la estadía, volver a pagar todo. Y no solamente la parte económica, que obviamente es súper importante, sino la parte también mental de desgaste. Si uno sabe de que según el simulacro no va a pasar, lo ideal es atrasar, pagar una multa, pero atrasar y no irse bueno, a aplazarse, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que nosotros leímos siempre como recomendación. Y después el propio UWorld, que era el banco de preguntas, también tiene self-assessment, le llaman, que son simulacros también del examen. Y siempre está bueno hacer estos simulacros porque aparte de decirte cuánto porcentaje tenés para pasar, también te hacen más o menos un simulacro de lo que va a ser ese día. Porque yo personalmente, antes de este examen, nunca rendí un examen de 8 horas. Es muy pesado, es muy eh, consumidor, digamos. Entonces, estar un poco preparada rindiendo los simulacros es como que uno, bueno, está bien. Hoy rendí un simulacro de 4 horas. Más o menos sé cómo es. Entonces, capaz la próxima puedo rendir 2 simulacros, porque de hasta 4 horas son los simulacros. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, tratábamos de juntar dos para poder más o menos simular un día de examen. Y ese día el examen que no sea, Dios mío, no aguanto más un minuto estar acá sentada porque ya pasaste por eso en el simulacro. Bueno, eso fue un overview del Step 1, un poco a grandes rasgos, pero a la vez un poco detallado de por lo menos lo que nosotros hicimos y usamos. Después está el Step 2, que es el siguiente paso, pero como yo ya le dije a unas personas que me escribieron a preguntar que yo les recomendaba un paso a la vez, el Step 1 y nada más que el Step 1. No piensen en el Step 2. El Step 2 es un examen otra vez de un día, 9 horas. Nuevamente quieres saber tus habilidades de aplicar tu conocimiento médico en los casos clínicos. Es más basado en cuarto, quinto y sexto de medicina. Es también multiple choice, mismo formato y también tiene 1 hora. Este examen se puede rendir alrededor de todo el mundo. Eh, la nota es importante ya acá porque es lo que te va a diferenciar a vos de otro candidato a la hora de aplicar a la residencia y tiene el mismo costo.
Otra cosa que no puse acá, pero dije que iba a decir, es que tanto para el Step 1 como para el 2, es importante tratar de hacer las cosas un poco con tiempo, porque sobre todo si no quieren rendir el Step 1 en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una enorme cantidad de centros Prometric en todas las ciudades. O sea, por ciudad hay 5 o 6 centros, incluso, dependiendo de qué tan grande sea la ciudad. Y por ejemplo, a nosotros, el lugar que nos queda más cerca es Buenos Aires o en Brasil, Curitiba. Y esos lugares son más chicos, tienen menos disponibilidad. Entonces, en esos lugares a veces es un poco más complicado eh, de repente querer decir, bueno, yo voy a rendir el 3 de octubre. Capaz que no haya 3 de octubre. Capaz que ellos solamente en Buenos Aires se rinda ahí una vez a la semana, las 4 semanas. Entonces, si muchos argentinos o muchos de la zona quieren rendir ahí, capaz ya está llena, no sé, de las 4 fechas que existe para octubre, capaz que ya están llenas 3. Entonces tenés que intentar la cuarta. O sea, les digo eso como para que sepan nomás que en las ciudades alrededor de Paraguay no es así nomás que puedes decir cualquier día voy a rendir. De repente cada lugar tiene sus propias fechas y bueno, es lo que hay que adecuarse, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que una de mis compañeras se fue a rendir a Perú, otra rendió en Curitiba, o yo rendí en Buenos Aires con Enrique y así. Hay diferentes lugares, pero por lo menos no tenemos que irnos hasta Estados Unidos para rendir el examen. Después el Step 3 es el último, y esto sí necesitas para tener una licencia médica acá, tanto los de este país como también nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando, o sea, la finalidad siempre va a ser trabajar sin supervisión. Entonces, para poder hacer eso, tenés que tener este step. Y este examen se rinde solo acá en Estados Unidos, no puedes rendir en otro país. Yo, por ejemplo, tengo compañeros de residencia que todavía no rindieron, que están estudiando para rendir, porque ellos también, los de este país, ellos terminan la facultad de medicina en julio y en julio, o sea, en junio terminan, la mitad de junio más o menos, y en julio, el primer día de julio, ya empiezan la residencia. Entonces ellos no tienen un tiempo como nosotros, que nosotros terminamos la carrera y ahí empezamos a estudiar y tenemos como 2 años, por lo menos en mi caso fueron 2 años en donde yo me dediqué exclusivamente a este proceso. Ellos no tienen eso. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad, digamos, de rendir este examen antes de empezar la residencia. Bueno, entonces, más o menos un resumen. Para obtener la certificación, que sí o sí necesitas estar certificado para poder aplicar al match, necesitas aprobar el Step 1, aprobar el Step 2 con un puntaje, validar tu título y documentos con el ECFMG, que todo es un proceso que ellos te guían, te dicen ahora necesito que subas tu título traducido. Entonces vos subís el documento. Ahora necesito que tal cosa. Ellos te van guiando en ese sentido. Y acá no puse, pero igual es un requerimiento para tener el ECFMG Certificate, es el OET, que es el examen de inglés. Realmente ese examen de inglés, si es que ya pasaste por el Step 1 y el Step 2, es nada. Es un examen que yo estudié más o menos con 2 semanas, 3 semanas, ya vas a pasar porque definitivamente si vos estás pasando estos exámenes significa que vas a pasar el examen de inglés. Pero bueno, nada, eso. Después viene la parte más emocionante, pero a la vez estresante, yo creo que de todo este proceso, que es preparar tu perfil. Nosotros en Paraguay, para hacer la residencia, es un paso, rendir la CONAREM y ya. Vos no tenés que tener entrevistas, no tenés que tener actividades extracurriculares. Si vos rendís, quedás en el puesto 3, sos la tercera persona en elegir. Si vos rendís, quedás en el puesto 300, sos la persona número 300 en elegir. Y bueno, nada, de acuerdo a tu número, vos elegís y punto. No hay tanto que preparar o que hacer.
Este proceso es todo lo contrario. Acá tu examen obviamente que suma y es según lo que nosotros investigamos lo más, digamos que el primer filtro, pero después está todo el resto. Vos a la hora de aplicar el match tenés que tener tu CV en formato ERA, que eso no es nada, ellos mismos te hacen una plantilla en donde vos vas completando así cada casilla y ellos mismos te generan después tu CV, ¿verdad? Tenés que tener un personal statement, que es una carta tuya hacia la especialidad. Yo hice, que yo estoy haciendo anatomía patológica, yo hice una carta en donde yo explico más o menos contando una historia o más o menos, es como que tenés que ponerte a vos en una carta en donde decís por qué ellos te tienen que contratar a vos. Ya sea psiquiatría, medicina interna, pediatría, anatomía patológica, lo que sea. Vos decís, más o menos te presentás a vos en una carta de por qué te gusta la especialidad, qué es lo que te llevó hasta ahí, qué situaciones de tu vida pasaste que te llevaron hasta ahí, lo que vos quieras. Pero finalmente es la carta por la que ellos dicen, bueno, esta carta me interesa, le quiero conocer a esta persona. Entonces, tiene que ser una carta realmente muy, muy pensada que uno hace. Después están las cartas de recomendación. Em, ellos en ningún lugar te dicen al 100% tiene que ser de médicos estadounidenses, pero eso es lo que todo el mundo dice, que finalmente es mejor que sean de médicos de Estados Unidos, las cartas de recomendación, pero también siempre pesa que alguien, un médico de tu propio país te haga, porque eso significa que alguien puede hablar por vos. ¿Y quién mejor que un médico con el que vos capaz fue un profesor de la facultad, capaz hiciste una rotación en IPS y esa persona conectaste mucho con ese médico y te hizo una carta? Porque lo que importa de la carta de recomendación es el contenido más que quién te hace, porque finalmente es una persona que está diciendo, querido programa X de tal ciudad, esta persona, yo puedo hablar por esta persona y puedo decir que es una persona responsable, que es una persona que realmente se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá vamos al tema de experiencia en Estados Unidos. Si es que ellos pretenden que vos tengas una carta de un médico estadounidense, significa que ellos también pretenden que vos tengas experiencia en Estados Unidos. Y esos son los llamados observerships o clerkships. Los clerkships son experiencias en Estados Unidos en donde vos tenés, le dicen hands-on experiences, en donde vos participás como un interno. Igual que en IPS, nosotros en IPS tenemos la capacidad para ocultarle a un paciente, para realizarle ciertos exámenes, etcétera, que vos acá en Estados Unidos, dependiendo de si hagas un observership o un clerkship, es que podés o no tener experiencias propias, digamos. Si vos haces un observership, así como dice el nombre, es solamente y puramente observar, que es lo que la mayoría hace. Yo hice solamente observerships porque realmente yo me decidí recién hacer este proceso en el último año de la facultad terminando. Y vos para poder hacer un clerkship en Estados Unidos, tenés que hacer como un internado, una rotación de tu internado acá. Y ahí es que tenés la oportunidad de hacer el clerkship, que es con experiencia, o sea, que vos mismo le puedas tocar al paciente, etcétera. Entonces, pero bueno, eso les voy a hablar en un rato. Y después también necesitas las transcripciones de tu facultad, que como les dije, la facultad en ese sentido, 10 puntos, te ayuda desde todo para la parte de papeleos. Hay que escribirle a Javier y escribirle a la doctora Carolina y ellos se encargan. Bueno, los observerships que uno, que uno hace son exclusivamente que cada uno se gestiona. No es que hay una persona que te pueda decir, hace así o asá.
cada persona, suponete, yo estoy interesada en hacer medicina interna. Entonces yo voy investigando, veo qué programas ofrecen observerships, veo cuáles son los requisitos para aplicar. Un hospital te dice, bueno, nosotros queremos una carta de tu facultad que diga que vos sos una buena alumna, queremos tal y tal cosa, que pases el Step 1 para poder venir. Otros te piden, queremos que ya tengas el Step 1 y el Step 2. Así cada uno tiene los puntos que vos tenés que hacer para poder ir, y nuevamente hay que pagar. El observership tiene un costo dependiendo del programa. Hay programas que ofrecen un mes por $500, hay programas que ofrecen un mes por $2,000, hay programas que ofrecen por más, por menos. Y también hay gente que consigue de otra manera. Hay por ejemplo paraguayos en Estados Unidos que te dicen, bueno, sabes que venía a hacer el observership conmigo, y ellos te ayudan a conseguir de manera capaz más barata, o consiguen que el programa no te cobre. Todo eso es muy relativo. Yo no les puedo decir sale X cantidad de plata o esto es lo que hay que hacer, porque realmente depende de la especialidad que quieras hacer, de dónde quieras hacer el observership, y de si llegas a conseguir por algún motivo una persona que bueno, un paraguayo que esté dispuesto a ayudarte en ese sentido. Yo creo que a donde más van los paraguayos a hacer observership es a Miami. Hay un programa que es para latinos, donde, porque nuevamente para hacer el observership tienes que quedar, y este programa en Miami ofrece muchos puestos porque ellos, es un programa para latinos, entonces como que tenés más prioridad vos al ser latino que otra persona que quiera hacer también. Entonces mucha gente hace ahí. Aparte de la experiencia en Estados Unidos, que es donde conseguís la carta de recomendación, es muy importante ir a ese observership con todo lo que vos puedas dar, como para que los médicos sepan y se den cuenta de tu potencial, de tus ganas de aprender, de tus ganas de participar. Entonces, finalmente, hacia el final del observership le puedas pedir si te puede hacer una carta de recomendación. Aparte de eso, para ellos el CV es súper importante que sea completo. Ellos quieren, o sea, nadie te va a decir hay una regla general que tenés que tener el paso A, el paso B, el paso C, pero son todas cosas que pesan, como por ejemplo tener voluntariado. Para ellos es importante eso. Nosotros tenemos no solamente bendición por esto, porque realmente es algo muy bueno para la vida, muy bueno para nosotros. La Católica es una universidad en donde haces mucho voluntariado desde el primer año en medicina de la comunidad. Por más de que es una materia que tenés que pasar, es también una materia en donde uno puede dar su granito de arena en alguna forma. Eh, Todos los programas que tiene la Católica de crecer, de todo. Realmente en ese sentido no hay que estar buscando tanto, nosotros ya tenemos eso, y eso es algo que a ellos les gusta, porque ¿quién no va a querer tener un médico que sea íntegro, que aporte a la comunidad? Em, Nosotros con Enrique también hicimos Operation Smile, fuimos voluntarios, fuimos médicos traductores, porque desde esa parte nosotros podíamos aportar, traduciendo a los médicos extranjeros del inglés al español acá, en Paraguay, a los pacientes y familiares. También a ellos les interesa mucho la investigación, que lastimosamente nosotros no, de repente no tenemos esa cultura de investigación en Paraguay tanto. Yo tengo que admitir que no tuve ningún trabajo de investigación a la hora de aplicar, y bueno, es así también de que uno, capaz hay una persona que tiene muchísima investigación pero tiene cero experiencia clínica, y después hay otra persona como yo que de repente no tiene investigación, pero sí hice observerships, sí hice voluntariado. Entonces uno tiene que intentar hacer lo que puede, tampoco se puede todo. Em, También acá no puse, pero también, por ejemplo, ser asistente de cátedra, para ellos es súper importante la enseñanza que los residentes puedan dar eventualmente a los
estudiantes de medicina, porque en todos los programas universitarios hay estudiantes de medicina que rotan. Entonces siempre ellos van a preferir una persona que sea capaz de enseñar, que sea capaz de transmitir, y eso, por ejemplo, vos le podés demostrar si es en tu currículum, si es que fuiste asistente de cátedra o durante el primer año de facultad también trabajaste como profesor de cursillo, o durante el colegio también trabajabas como, no sé, enseñarle a tus compañeros, cualquier cosa que puedas contar de enseñanza. También, crean o no, a ellos les interesa mucho tu vida fuera de medicina. Todo esto que yo les estoy diciendo que a ellos les interesa es porque a nosotros nos dijeron. Yo no es que yo puedo decir a, a los directores del programa le gusta esto, esto y esto. Todo esto es cosas que uno lee en internet que bueno, tienen sentido. Les importa tu vida fuera de medicina porque finalmente vos vas a sentarte a trabajar con ellos todos los días y ellos quieren estar seguros que vos sos una persona con la que ellos pueden trabajar. Por ejemplo, una persona puede decir, yo aparte de medicina, no sé, yo por ejemplo conté que yo durante toda la carrera de medicina tuve un emprendimiento de galletitas, que yo cocinaba y vendía. Y entonces de esa manera les cuento también que yo soy una persona que puedo ser apta para hacer otras cosas, que puedo de repente tener organización, porque yo les estoy diciendo, bueno, a pesar de estar en medicina, yo igual cumplía otro rol cocinando y vendiendo galletitas. Entonces, ¿eso qué les está diciendo? Que yo puedo ser organizada, que yo puedo delegar, que de repente... Es como que ellos quieren saber también tu vida afuera de medicina y así conocerte un poco más, conocer un poco más tus cualidades. Después, obviamente, la comunicación es súper importante. Vos tenés que poder decir todo lo que querés y para eso el idioma es fundamental. Y bueno, personalmente yo tuve clases de coaching, de entrevistas y demás, porque uno puede saber inglés, puede leer, entender las preguntas, responder, pero de repente la parte de comunicarse, nosotros toda nuestra vida hablamos en español y cuesta em, pasar esa barrera de idioma y de decir, bueno, me puedo expresar en otro idioma, ¿verdad? Bueno, pasando de página, hablamos, el punto uno era obtener la certificación del ECFMG, el punto 2 es todo lo que es el perfil, el punto 3 es registrarse en ERAS. El ERAS significa esto, ¿verdad? Electronic Residency Application Service, es el sistema donde cargas y envías tu aplicación a los programas. Yo quería hablarles de esto, como otra vez les digo, esto es un paso muy tardío para todo lo que es este proceso, pero de igual manera quería nada más contarles un poco. Abre cada año en junio y las aplicaciones se envían en septiembre. ¿Esto qué significa? A partir de junio uno puede empezar a cargar todas las cosas al sistema de aplicación. Puedes empezar a cargar tu personal statement, que es tu carta, puedes empezar a cargar las cartas de recomendación o los médicos pueden cargar sus cartas de recomendación tuya. Puedes empezar a cargar, bueno, ya tengo mi certificado del ECFMG, estas son este voluntariado y se puedes empezar a cargar todas tus cosas a partir de junio. Y en septiembre hay un día por año que nunca es el mismo día. En mi año creo que fue el 25, creo que este año fue el 22, así cada año cambia de día. Y desde ese día vos podés aplicar a los programas. A diferencia nuevamente de lo que es CONAREM o MIR o lo que sea, vos una vez que en CONAREM y en el MIR vos rendís, vos estás rindiendo y estás, de acuerdo al puntaje que hagas, estás habilitado a toditos los programas de residencia que están en la CONAREM o que están en el MIR. A diferencia de eso, en el match vos tenés que elegir puntualmente los programas a los que querés aplicar porque pagas por cada aplicación a cada programa. ¿Eso qué significa? Pathology, por ejemplo, hay 142 programas, el año pasado por lo menos había 142 programas, y vos decís, bueno, yo voy a aplicar a 50, a 60, 70, 80.
a 10, a los que vos quieras. Y de acuerdo a la cantidad que vos elijas, vos vas pagando uno a uno todos esos programas. Y esa es la manera que ellos tienen de poder filtrar un poco la cantidad de gente que ellos, la cantidad de aplicaciones que ellos reciben. Porque reciben miles de aplicaciones por año, cada programa. Y obviamente, bueno, puede ser demasiado ya. Entonces, ellos lo que quieren es decir, bueno, cada programa tiene un costo de, los primeros 30 programas los que aplicas son $11 por programa, o sea, 330 dólares a los primeros 30. Y a partir del 31 es $30 por programa. Entonces ahí cambia la cosa. Ahí se triplica el costo por programa y entonces ahí es que uno dice, bueno, yo tengo, por decir un número, $1,000 para aplicar a los programas. Entonces eso ahí vos te vas limitando y decís, de acuerdo a tu presupuesto, elegís qué programas o cuántos programas querés aplicar. Y otra vez ahí, de acuerdo a cuántos programas querés aplicar, vas viendo, bueno, me encantaría vivir hacia esta zona no me gusta para nada, nunca jamás me quisiera ir a, digo cualquier cosa, a Texas. Y entonces no aplicas a los programas de ahí. Es como que vas decidiendo a dónde aplicar y también teniendo en cuenta cuáles son los lugares que aceptan más extranjeros, porque es una realidad. Hay programas que no, que si vos mirás, no tienen extranjeros y entonces es como que es menos probable que te elijan. Entonces así vas haciendo un juego de acá sí, acá no, acá capaz. Y finalmente llegas a un número de aplicación de programas y mandas. Apretas un botón y toda tu información se va a esos programas que vos seleccionaste. Bueno, acá dice aplicar programas de residencia, elegís los hospitales y los programas por especialidad y ubicación. Y una vez que mandas, llegan todos tus documentos cargados en el ERAS a cada programa. Después de eso, los programas evalúan las aplicaciones recibidas y ellos ponen un filtro. Por ejemplo, dicen, bueno, el número del Step 2 que nosotros requerimos es, digo cualquier cosa, número 10. Entonces, todas las personas que mandaron su aplicación pero tienen número 9 o menos, ya no pasan el filtro. Entonces, ellos ya ven exclusivamente desde el número que ellos quieren para arriba. Y así ellos van filtrando las cosas que les gusta, lo que no les gusta. Después, por ejemplo, hay dos personas que están iguales en puntaje, pero uno le gustó más el personal statement que el otro, entonces ese es como que por eso uno está evaluado ahí como un todo y no como cada cosa puntual. No es que si vos tenés 10 investigaciones, ya sí o sí te van a llamar porque capaz tenés 10 investigaciones, pero no tenés algo que ellos quieren y viceversa. Y te evalúan más allá del puntaje y también sirve para que vos conozcas el programa porque el programa te manda una entrevista. Te llega a tu aplicación y te dice, hola persona, el programa tal te quiere invitar a una entrevista. Y ahí vos aceptás la entrevista, fijas, son todas fechas predeterminadas, no es que vos decís, bueno, tal día, tal hora. Son todas fechas predeterminadas que ellos te dicen, bueno, nosotros podemos el lunes o el martes o el miércoles de tal a tal hora. Vos vas fijando y ahí vas creando tu calendario de entrevistas. Y ahí te preparas para cada entrevista. Obviamente que tenés que hacer una investigación del programa, investigas quiénes son los directores, cómo es la ciudad, todo porque, bueno, la entrevista es una experiencia súper súper diferente en donde ellos te preguntan un montón de cosas y donde también quieren que vos le preguntes. Entonces está bueno investigar un poco sobre el programa, sobre la ciudad, sobre la persona para tener de qué hablar. Y bueno, las entrevistas pueden durar un día. Por ejemplo, una de mis entrevistas empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 8 de la noche porque tiene varias partes. No es que te sentas 12 horas a hablar con una persona, sino que te dicen, bueno, de 8 a 9 vas a ver un video
de cómo es el programa. De 9 a 10 vas a hablar con una persona. Después tenés un descanso de 1 hora y después de 11 a 12 hablas con otra persona. Y así, o sea, es muy variable dependiendo del programa. Una vez que vos terminás de tener todas las entrevistas, haces un ranking en orden de preferencia y ellos también hacen eso. Hay muchos videos en YouTube muy buenos de ellos mismos, del USM League, donde te explica esto, porque esto es un poco complejo. Pero en síntesis lo que vos tenés que hacer es, bueno, si vos recibiste 10 entrevistas, vos haces tu top 10. El 1 es donde más querés quedar y el 10 es donde menos querés quedar, pero podrías quedar. Porque si hay una de tus 10 opciones que vos no querés quedar por nada del mundo, o sea que vos decís, no, acá no me voy, pero ni aunque me elijan, ya no pones en tu ranking. Entonces, si vos pones del 1 al 10, el sistema, que es un algoritmo, va a intentar de que vos quedes en tu primera opción. Después, si no se puede, va a intentar en tu segunda opción. Y así hasta tu última opción. Y los hospitales hacen lo mismo. O sea, los hospitales, si ellos llamaron una entrevista a 60 personas, hacen del 1 al 60. Y ahí es que el algoritmo trata de compaginar esos dos rankings para poder siempre en tu preferencia hacer de que vos quedes en tus opciones más altas. Después, esto, ¿verdad? En marzo se hace el algoritmo del match, cruza tu ranking con el de los hospitales y si hay coincidencia, que es el nombre per se, ¿verdad? Match, conseguís tu lugar de residencia. Leí incluso en varios lugares que el mismo algoritmo que tienen las aplicaciones de cita es el algoritmo que tiene este sistema, que por eso se llama match, ¿verdad? Que haya una coincidencia entre lo que vos querés y también lo que quiere el hospital. Cada año se conoce como Match Week en marzo, en donde vos el lunes X de marzo recibís un mail en donde dice hiciste match y eso es todo. Y después el viernes de esa semana te llega el mail donde dice hiciste match en tal lugar. Es un proceso muy estresante, pero bueno, si ese lunes ya recibiste que sí, ya no importa más dónde porque es según tu escala y en algún lugar vas a quedar. Bueno, ¿qué pasa si no haces match? Que es una posibilidad. Entras al proceso, podés entrar, si querés, ¿verdad? Al proceso que se llama SOAP, que es Supplemental Offer and Acceptance Program, que es donde se ofrecen vacantes a quienes no hicieron match. ¿Por qué? Porque justamente el hospital hizo una lista, vos hiciste una lista, pero si es que el hospital dice, bueno, tengo 3 opciones, 3 puestos, y solamente llenó 2, tiene un puesto todavía que tiene que llenar. Entonces ahí esos puestos se van al SOAP y vos si querés aplicás a esos puestos del SOAP y podés quedar, hay mucha gente que queda de esta manera. O si no, si es que vos decís, entras al SOAP y ves que las opciones no te gustan, porque ahí ya no es que vos podés decir como antes, bueno, aplico a este de tal zona, de tal ciudad. Acá ya estas son las opciones que hay, ¿verdad? Y entonces, si es que te interesa alguna opción, participas del SOAP y si no, puedes prepararte mejor y volver a aplicar el año siguiente. Es importante que esta es como toda la carrera de medicina y creo que como toda la vida de medicina, es una carrera de resistencia, no es una corrida, es una maratón en la que hay que el tiempo no es lineal, no es, eh, para muchos puede ser diferente. Hay personas que prueban, no hacen match, se preparan. Y prepararte mejor, ¿qué significa? Suponete que para el primer match tuviste el step 1, el step 2 y hiciste un observership. Bueno, para la siguiente vez que aplicas para el siguiente año, puedes ya tener el step 3, puedes hacer más voluntariado, hacer más observership, hacer un trabajo de investigación. Es como que vas agregando más cosas a tu currículum y de esa manera tenés más oportunidades porque tenés más puntos a tu favor a la hora de competir con otro aplicante. Entonces, muchos paraguayos
consiguen a la primera, muchos consiguen después de intentar 2 veces, intentar 3 veces. Obviamente que no se puede no pensar en la parte económica, es otro año más en donde uno lastimosamente no va a estar trabajando y alguien te va a tener que estar ayudando o a través de préstamo o como sea, pero si realmente es lo que vos querés, se puede probar más de una vez y hay gente, como les digo, que hace la segunda, tercera vez. Bueno, acá puse un timeline de cómo fue cómo es de este año. Por ejemplo, en junio, el 4 empezó el match. En el 25 empezó, uno puede adquirir el ERAS token, que es una cosa más que hay que pagar, que es un precio para poder empezar tu ERAS, que es a partir del 3 de septiembre uno puede empezar a cargar su currículum, sus actividades, su voluntariado, sus notas, etc. El 24 de septiembre los programas acceden a eso y entonces a partir de ahí pueden ellos ver quiénes aplicaron a su programa, a su hospital, y ahí empiezan las invitaciones a entrevista, ¿verdad? El ranking que vos haces, por ejemplo, las personas que están ahora entrevistándose, el 2 de febrero del año que viene, en más o menos 3 meses, sí, en 3 meses más o menos, ellos van a tener que hacer su ranking. El 4 de marzo es el último día que uno puede hacer el ranking y el 16 de marzo es el match day, en donde uno dice, recibe el mail, el tan esperado mail que dice, ¿hiciste match o no? Y ese viernes, que sería este día, hiciste match en tal lugar. Y después, en el 31 de mayo, termina el match 2026 y nuevamente esto vuelve a empezar. Entonces, más o menos en junio del 2026 empieza el match para el 2027. Es algo que se repite todos los años y que, bueno, uno trata de acomodar las cosas que tiene que hacer para estar bien en esta fecha, ¿verdad? Para empezar, para tener ya o estar por rendir el Step 2 cerca de esta fecha para poder hacer este timeline, ¿verdad? Entonces las fechas claves es que en junio puedes pagar el token para poder empezar tu registro del ERAS. En septiembre envías tu aplicación. De octubre a enero tenés las entrevistas. En febrero haces tu ranking y en marzo tenés el resultado del match. Bueno, esto es una foto nada más que yo hace poco tuve que dar una entrevista, una presentación en el hospital y acá casi todos comparten algo de su vida y esto es lo que yo compartí, ¿verdad? Que es que yo vine con mi perrita a New Haven y, y bueno, finalmente lo que les quiero decir es que yo cuando estaba en el último año de la carrera nos decidimos con Enrique porque nosotros realmente tomamos esta decisión juntos como pareja. Él también está acá, él está en Albany, que está a 2 horas de donde estoy yo. Y les quiero decir nomás que yo personalmente decía que era imposible ir a Estados Unidos, que era algo prácticamente imposible. Yo decía que no, ay, Dios mío, disculpen. Bueno, yo decía que no iba a poder, que era algo demasiado difícil y, y finalmente cuando, o sea, si uno mira a la larga o a pasos largos, parece imposible y capaz sea muy abrumador, pero si uno dice, bueno, voy a empezar porque esto es lo que quiero, se puede. Y mi, yo creo que mi mayor consejo sería afrontar cada día, cada obstáculo y darle el 100% de prioridad a ese paso, a ese examen, a eso, que pensar, bueno, el camino es larguísimo o de repente todo es muy complejo, muy imposible de ver la meta al final del camino, pero
Si te pones metas cortas, metas más realizables y decir, bueno, ahora lo que me importa es el step one y eso es todo. Y entonces una vez que pasás eso, decís, bueno, ahora lo que me importa es el step two. Mi hermana no me para de llamar. Ahora lo que me importa es el step two y bueno, así es lograble y realizable. Así que esa es la presentación que yo preparé. Pensé que iba a durar 1 hora, al final duró más, pero quiero decirles nomás que yo y Enrique, y creo que todos los que estamos en ese grupo, estamos dispuestos a ayudarles a todos, o por lo menos hablar de nuestras experiencias. Así que eso. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por su explicación. Estuvo todo muy bien detallado. Y le voy a leer las preguntas que hay en el chat. Sí. Lourdes dice, si tu universidad no está dentro del World Directory, perdón, ¿cuáles serían las otras estrategias para rendir el USMLE? Una vez aceptado como PGY, el programa de residencia tiene un costo cuota. Bueno, realmente es, es triste, pero si es que tu universidad no está adentro, no podés aplicar. Ellos no te dejan ni siquiera meter tus papeles. Yo realmente no sé y no puedo hablar al 100% de qué universidades están. Yo solamente me acuerdo que cuando yo apliqué, vi que esas 3 universidades eran las que estaban aceptadas, la Católica, la Nacional y la del Pacífico. No sé si eso cambió, si es diferente ahora, pero es así, ¿verdad? Ellos reconocen ciertas universidades y si no está, no se puede. Y el tema de una vez aceptado como PGY1, acá, que es un punto yo creo que muy importante y bueno, es que una vez que vos entras acá tenés un sueldo como cualquier otra residencia de todo el mundo. Creo que no existe residencia en donde vos tengas que pagar, hasta donde yo sé, no sé. Y acá, a diferencia lastimosamente de Paraguay, es un país que paga como para que vos tengas una vida digna y 100% solvente desde el día uno. Incluso una persona puede googlear, o sea, si ahora mismo vos googleas cuánto gana un residente de primer año en tal hospital, ellos te dicen cuánto pagan y, y realmente podés mantenerte desde el día uno y podés tener una vida súper normal y súper, o sea, es triste, pero totalmente diferente a Paraguay, ¿verdad? Yo sé que en Paraguay es más difícil, no se paga tan bien, las guardias son extremadamente difíciles y largas. Acá no es así, acá tenés leyes que te cuidan a vos como médico, tenés también un sueldo diferente que va creciendo año a año también, tenés vacaciones pagadas, tenés sí o sí un mes de vacaciones en todos los, obviamente dividido en semanas, ¿verdad? Pero un mes de vacaciones y bueno, es algo que ojalá algún día pase en Paraguay. Luego dicen en los comentarios, doctora, Gabriela pregunta, ¿influye el promedio en la facultad en tu CV para el proceso de selección? Bueno, realmente hay una parte del currículum que te pregunta tu promedio y también ellos le llaman transcripts de algo, no me acuerdo si era university transcripts o cómo era el término per se, pero ellos tienen, le piden a la facultad tiene que dar un informe tuyo en donde dicen, bueno, esta persona tuvo tal nota tanto. No, no, como te digo, no existe un documento que diga esto influye más que esto más que esto, pero de que aparece tu nota, aparece. No te puedo decir al 100% tiene este peso o tiene este peso, pero sí preguntan y tienen un dato específico de cómo te fue en la facultad. Luego
Paula pregunta, doctora, ¿conviene hacer la parte de experiencia clínica antes del Step 1? O sea, en el pregrado ya, o antes del Step 2. Eso nuevamente es muy variable. Por ejemplo, yo hice recién después del Step 2, ¿verdad? Porque así se dio mi camino. Pero si vos sos una persona que desde el día uno sabes que este es el camino que querés hacer, desde el día uno sabes que querés irte a Estados Unidos y estás capaz que en cuarto curso, en tercer curso, en quinto curso y decís, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y podés hacer ya un clerkship, un observership en cuarto, quinto año, en sexto curso, en último año o incluso apenas te recibas, podés. O sea, eso es dependiendo de vos nada más y de tus posibilidades en todo sentido, ¿verdad? Porque de repente yo, por ejemplo, dije, bueno, yo me voy a centrar en el Step 1. Una vez que pase eso, voy a ver qué tal es este camino. Es lo que yo quiero, pero también voy a ver si paso, entonces ahí voy a empezar a centrarme en el Step 2 y en hacer un observership. Pero si es que podés hacer durante el pregrado, sería genial también. Luego preguntan también, ¿recomendarías tomar exámenes como el TOEFL para el nivel de inglés? Yo no tomé el examen. Sé que existen algunos observerships que te piden eso para aplicar al observership para poder recibirte en el programa, en el hospital, porque ellos quieren obviamente que vos puedas asegurarles que te vas a ir y vas a poder hablar con los pacientes, con los médicos, etcétera. Pero no es un requerimiento. Si de por ahí te va a servir a vos para estar tranquila o segura de tu nivel de inglés, está bien, pero yo no es requerimiento a menos que el programa en donde quieras donde quieras tener una experiencia clínica te pida. Luego pregunta Hugo, doctora, mencionaste los recursos para el Step 1, tanto como el First Aid, UWorld y demás. En base a tu experiencia, ¿cómo fue para distribuir los mismos en tu programa de estudio? Em, bueno, como les dije al comienzo, Enrique fue el que se encargó prácticamente de toda esa parte y lo que nosotros hicimos fue primero decidir qué recursos íbamos a usar. Yo les mostré lo que nosotros usamos, hay otros muchísimos, y en base a eso decidimos cómo encarar el Step 1. Y nosotros dijimos, vamos a hacer por sistemas. Vamos a hacer, por ejemplo, cardiología primero y vamos a hacer de un recurso, vamos a estudiar farmacología, que es con las imágenes que les mostré. De otro recurso vamos a estudiar los videos, Boards and Beyond, que les mostré también. Y de acuerdo, no importa qué recursos íbamos haciendo, lo que hacíamos todos los días sin falta es el Question Bank y Anki, que son las preguntas espaciadas, ¿verdad? Esas dos cosas hicimos en paralelo a todo el proceso y después por sistema íbamos haciendo todo. O sea, nosotros hacíamos como un todo de cada sistema. Si hacíamos cardio, hacíamos también, bueno, cardio justamente no sé si es tan buen sistema como ejemplo, pero supónganse respiratorio. Hacíamos respiratorio, hacíamos anatomía, histología, fisiopatología, microbiología, farmacología, todo del sistema. Vos podés también decidir, no, voy a hacer farmacología por separado. Pero para nosotros fue más inteligente, a nuestro criterio, hacer el sistema como un todo y meter todas las cosas adentro del sistema. Y entonces, mientras hacíamos respiratorio, también veíamos todos los microorganismos que podían estar en el sistema respiratorio, que causaban neumonía, etcétera. Los hongos, bacterias, virus, todo. Entonces, de esa manera es como que podíamos englobar más para poder seguir avanzando y también a medida que dábamos las enfermedades que podían estar en el sistema respiratorio, también dábamos el tratamiento farmacológico de las enfermedades. Esa fue por lo menos nuestra manera de hacer. Luego también preguntan, doctora, dentro de todo tu CV, ¿qué pensás que te hizo resaltar más? Esa pregunta realmente no puedo decir al 100% porque así mismo, como dice la pregunta, yo puedo pensar una cosa que realmente no es
así, ¿verdad? Y nadie, ni siquiera cuando entré, alguien se acercó a decirme por esto te elegimos o por esto o por esto. Pero yo pienso que tener un buen CV te ayuda a conseguir la entrevista, porque ellos lo único que pueden ver es, ellos no te ven a vos para llamarte a entrevista, ven tu cara, pero no saben cómo es hablar contigo, no saben tu personalidad, no saben nada, solamente ven los datos hice tantos puntos. Yo creo que tener un puntaje bueno del Step 2 es muy importante para conseguir la entrevista y todas las otras experiencias, ¿verdad? Las cartas de recomendación, el personal statement. Yo creo que finalmente la entrevista es lo más importante, o sea, de la entrevista lo más importante es cómo te comunicas con ellos, que seas una persona con la que ellos puedan hablar, con la que ellos puedan de repente relacionarse un poco, cómo vos te presentás. Es muy diferente tener una entrevista con una persona que tiene la capacidad de comunicarse contigo o con una persona que de repente tiene más vergüenza y no quiere tanto hablar, entonces no podés finalmente conocerle al 100% y capaz no le, no le selecciones a esa persona por ese motivo. Así que yo creo que la parte de preparación de entrevistas es fundamental y bueno, yo fui preseleccionada para la entrevista, pero muchas otras personas se entrevistaron conmigo. Y bueno, ellos sabrán qué fueron las cosas que hizo que me seleccionen, pero yo creo que la entrevista en sí es donde uno puede destacar o lastimosamente no destacar, ¿verdad? Y por eso también yo les recomiendo, para quien sea que necesite eventualmente, tengo una profesora que me ayudó muchísimo en ese sentido. Ella prepara a la gente justamente para esto, para entrevistas de trabajo, para el extranjero, para conseguir becas, y yo creo que eso fue fundamental a la hora de quedar en un programa. También preguntan, doctora, ¿cómo fue tu experiencia y relacionamiento como extranjera con los doctores de allá? ¿Crees que hay barreras en el trato hacia los extranjeros? Bueno, yo solamente puedo hablar de donde estoy yo y acá cero, realmente muchos médicos son extranjeros, muchos jefes de servicios son extranjeros. En mi año de residencia, yo soy la única extranjera de mi promoción, digamos, de mi año, somos 9 y yo soy la única extranjera, pero de años superiores hay 2, 3 por año más o menos, y son súper buenos, son súper respetuosos. Acá hay tolerancia cero a todo, ¿verdad? Al maltrato, al hostigamiento, a la discriminación. Y es realmente, yo también creo de que eso depende mucho de a qué ciudad aplicas. De repente hay ciudades que son un poco más conservadoras que otras. Donde estoy yo realmente es súper amigable en todo sentido con toda la diversidad del mundo en general. Y yo personalmente desde el día uno me siento súper cómoda. Obviamente tengo todavía la limitación del idioma, por más de que puedo hablar y comunicarme con otra persona, todavía no me siento al 100% cómoda, pero en cuanto al relacionamiento y trato conmigo, es genial, no me puedo quejar para nada. Ahí acá estoy, voy a, ahora ya estoy leyendo las preguntas, así no te hago leer. Dice, doctora, ¿es posible tomar el Step 1 sin haber terminado la carrera o es necesario terminarla? No es necesario. Los estadounidenses, ellos hacen luego así, ellos tienen 4 años, ellos tienen otro sistema, ¿verdad?, de carrera universitaria, pero medicina en sí son 4 años y ellos después del primer y segundo año ya toman el Step 1 antes de recibirse. En Paraguay también sé que se puede. No te puedo decir cómo es el sistema porque yo no tengo idea, porque yo no hice, pero sé que se puede también.
Después dice, ¿se puede aplicar a una residencia en Estados Unidos después de haber terminado alguna especialización en residencia en Paraguay? Sí, al 100%. Es más, yo creo que eso les gusta mucho porque obviamente que es diferente una persona que viene con cero formación a una persona que venga con ya una residencia completa. Yo creo que suma muchos puntos en todo sentido. Por ejemplo, en mi programa en específico, los que son PGY2, que son los residentes de segundo año, hay dos que eran patólogos en su país y bueno, después decidieron para venir a Estados Unidos volver a aplicar y hacer todo de cero y a ellos se les contrató así. Yo sé que eso pasa, así que no, obviamente que es un camino mucho más largo porque tenés que hacer en Paraguay y después venir acá, pero es un camino si es que ya lo hiciste en Paraguay. Después, Hugo dice, en cuanto al observership, el cual mencionaste de la ciudad de Miami, ¿sería el Harrington Program? Sí, es ese el que yo escuché. Yo hice en otro lugar porque, bueno, Pathology en general o sea, todas las especialidades son diferentes. Entonces, otra vez, yo de repente capaz puedo saber más sobre Pathology en general, pero capaz otras personas, incluso les puedo pasar contactos de mis compañeras, porque Enrique y yo hacemos Pathology, por eso no digo el contacto de él, porque él también es Pathology, pero tengo una compañera que hizo match en Internal Medicine y tengo otra que hizo en Pediatría. Y de repente hablar con una persona que está en la misma carrera, en la misma especialidad que uno quiere, es más fácil porque esa persona puede decirte qué pesa más para cada programa, ¿verdad? Después dice, ¿hay algún sitio donde se puede ver los programas de observership que hay o tendría que ver directamente de cada hospital por separado? Lastimosamente sí. Igual sé que podés googlear de repente observerships en tal lugar y capaz hayan algunas páginas que te digan qué programas ofrecen observerships, pero no es que hay un lugar en específico. También hay un sistema que nuevamente sale más caro, pero te consiguen observerships. Hay, por ejemplo, una página web que se llama AMO Opportunities, AMO Opportunities, y vos les pagas un fee y ellos más o menos te hacen todo el acompañamiento para conseguirte un observership. Nadie nunca te puede prometer que alguien te va a dar una carta de recomendación, un observership, porque eso en teoría tiene que ser solamente, para que sea creíble la carta, tiene que ser solamente si de verdad te mereces la carta. Entonces, los observership nunca te pueden prometer una carta, pero estos lugares de AMO Opportunities sé que usualmente te ayudan a conseguir. Yo no hice a través de ellos. Sé que son un poco más caros porque justamente ellos te hacen todo el proceso, pero es también una opción, ¿verdad? ¿Conoces algún latino paraguayo especialmente que haya hecho match en General Surgery? Sí, conozco uno, puede ser que haya más. Yo solamente conozco uno porque hablé con él el año pasado por un tema de papeleo y él probó la primera, no entró y probó la segunda y entró. Está haciendo General Surgery y está también en el grupo de WhatsApp, así que si de por ahí alguien está interesado en hablar con él, tienen que quitar el auricular porque quedó sin batería. Y se puede hablar con él, ¿verdad? Él les puede recomendar específicamente. Sé que nuevamente hay especialidades mucho más competitivas que otras. General Surgery es súper competitiva, eso obviamente no te dice que no intentes, pero capaz él les pueda, a las personas que están interesadas en cirugía, les pueda dar más información precisa de cómo o qué es lo que pesa más a la hora de aplicar a esa especialidad. A mí no me funciona. Doctora, ¿cuándo recomendás empezar a estudiar para los STEPS? ¿Recomendás estudiar durante el internado? ¿Después de cuánto tiempo? Yo no les puedo decir específicamente cuánto tiempo o cuándo empezar. Solamente les puedo hablar de mi experiencia, que yo
nosotros con Enrique decidimos en diciembre del 2022, nosotros nos recibimos en diciembre del 2022, y prácticamente 15 días antes de recibirnos decidimos hacer esto. Y nosotros quisimos dedicarle un buen tiempo al Step 1 porque es la base del Step 2. Entonces, si es que tenés una buena base, el Step 2, que era lo más importante para la nota, va a ser un poco más fácil, entre comillas, si es que tenés una buena base. Nosotros nos tomamos 10 meses, empezamos a estudiar en enero y rendimos a mitad de octubre. 10 meses aproximadamente nos tomamos para hacer todo, y también es importante cuidar la salud mental, cuidar la salud física en todo sentido. Importante ponerte ciertas reglas. Obviamente que terminas la facultad y empezás a estudiar, entonces no tenés otra actividad que tengas que cumplir, entonces de repente puedes llegar a, o sea, intentar estudiar todo el día, todos los días, todo, y hay que tener un ritmo, hay que tener un horario. Nosotros dijimos, bueno, vamos a estudiar de tal hora a tal hora de mañana, al mediodía almorzamos, gimnasio, algo de ejercicio, algo de descanso, y después empezamos otra vez la siesta hasta tal hora de la noche, los domingos libre, para poder también llegar bien, porque es realmente un momento de mucho estrés, de mucho estudio, y tenés que ser realista. Si de repente hay personas que te dicen, no, en 6 meses se puede, y bueno, capaz que esa persona está estudiando de 7 de la mañana a 10 de la noche todos los días, incluyendo sábado y domingo, y no tiene actividades familiares nunca, y no hace ejercicio, y no hace nada, y entonces, bueno, tiene otro ritmo. Pero el itinerario que cada uno se pone es muy personal, y nosotros preferimos hacer un poco más lento en 10 meses para poder tener la base y también para poder llegar no tan saturados de todo. Lo del observership o el clerkship son requisitos indispensables. No, nada es indispensable. Hay gente incluso que, por ejemplo, acá yo conocí a una persona que me dijo, no, yo nunca tuve experiencia, igual quedé, igual entró al mismo programa que yo sí tuve. Todo es muy, muy relativo, pero de que tiene un peso importante, tiene un peso importante. Ellos de esa manera se aseguran que vos tengas una referencia en Estados Unidos, sepas cómo funciona el sistema. También eso te avala tener una carta de recomendación de un médico acá que en teoría tiene la formación de acá, sabe cómo es todo, entonces eso les da un poco de seguridad. Así que yo no diría que es indispensable, pero sí diría que es muy, muy importante. Y aproximadamente cuánto invertiste en total, incluyendo todo hasta tu primer sueldo. Bueno, eso otra vez es súper personal. Hay gente que gasta mucho más. No creo que haya gente que gaste mucho menos de lo que yo gasté, porque yo realmente, nosotros intentamos hacer lo más económico posible dentro de todo, y nosotros hasta, obviamente que un gasto fue el proceso en sí, y después una vez que quedamos, había que pagar los gastos de la visa, el pasaje, había que pagar, por ejemplo, incluso cosas que ni pensás antes, como garantía del departamento al que te vas a ir, el primer mes de alquiler, etcétera. Y en total son más o menos 23.000 a 24.000 dólares. Es un costo elevado. Ese fue el costo que nosotros, porque nosotros también hicimos observerships por más o menos 2 meses y medio. A eso tenés que calcular el Airbnb, el pasaje, la estadía. Por eso les digo, hay gente, por ejemplo, que hace observership un poco menos tiempo. Hay gente que gasta el triple porque hace observerships por 6 meses. Eso es lo que nosotros gastamos para todos los exámenes, incluyendo, por ejemplo, nosotros decidimos rendir este año el Step 3, entonces tuvimos que volver a pagar pasaje ida y vuelta hasta Estados Unidos, estadía, examen, los recursos. El UWorld, por ejemplo, tiene un costo de más o menos $600 cada vez que pagas. O sea, todo va sumando, pero nuevamente cada uno puede disminuir o aumentar de acuerdo a lo que decida hacer. ¿En qué momento se empieza a solicitar el visado? Eso es
una vez que ya entras. Una vez que entras, el programa te ofrece, sí o sí, obviamente, uno aplica los programas que ofrecen visa. De nada sirve aplicar un programa que no te va a dar visa porque aunque quedes en ese programa no vas a venir a este país. Así que eso es el último de los problemas. Ellos se encargan de todo. Vos nada más tenés que pedir la cita, te vas con los papeles que te da el ICFMG y el hospital y ya. ¿Qué fue lo que determinó que no hagas residencia en Paraguay y sí en USA? Bueno, para mí lo que determinó es la experiencia en sí de residencia. Yo sé que en Paraguay no puedo hablar de experiencia propia de cómo es patología porque no hice, pero sí puedo hablar de las cosas que de repente te dicen, ¿verdad? De cómo es. Los recursos también son muy diferentes a nivel institucional, obviamente por el ambiente en el que estamos. En Paraguay de repente no hay suficientes recursos para tener ciertos estudios, ciertas tecnologías y bueno, de repente, no sé, en un libro de histología del Robbins vos ves de que el gold estándar de tal enfermedad renal es ver con tal microscopio electrónico de fluorescencia y en Paraguay te dicen, no, pero acá no hay. Entonces acá esto es lo que se puede hacer. Y, y bueno, siempre intentando, capaz, si se puede tener una mejor oportunidad. Obviamente que el sueldo es muy increíble de pensar que en Paraguay con el sueldo que uno gana como residente no podés ser independiente. A diferencia de acá sí, vos acá desde el día uno que empezás a ganar tu sueldo ya te da para pagarte un departamento, para empezar a ahorrar, para pagar capaz deudas que tengas de lo que tuviste que gastar para llegar hasta acá. Es totalmente diferente, es totalmente diferente el sueldo, es así una súper diferencia. Y también las condiciones laborales, ¿verdad? Acá, como les dije, yo tengo un mes de vacaciones al año que se divide en 3 semanas más 5 días libres individuales. Tengo también sueldo que voy a cobrar sí o sí, no como en Paraguay de repente, si estás en una institución pública, hay veces que cobras, hay veces que no cobras, hay veces que no cobras un mes entero o más de un mes y después cobras todo junto. Acá las guardias son reglamentadas al 100%, hay horarios. Por ejemplo, yo en el hospital en el que estoy, las guardias son exclusivamente los sábados y son 14 sábados al año. Yo por estar en anatomía patológica, mis guardias son de autopsia, exclusivamente el primer año. Desde el segundo año ya no tengo más autopsia, pero el primer año es exclusivamente autopsia. Y, por ejemplo, solamente para decirles, mi guardia empieza de 8 de la mañana del sábado a 1 del mediodía y es desde mi casa. Si yo recibo un caso que tengo que hacer, tengo que recibir hasta antes de la 1 de la mañana, hasta antes de la 1 del mediodía y solamente en ese caso me voy, por ejemplo, al hospital, si no, no tengo que ir. Obviamente que el caso de clínica médica y de pediatría y de otros es totalmente diferente, pero ese es mi caso personal de anatomía patológica y hay horas semanales que hay que cumplir. Ellos te van controlando todos los días. Si vos te pasás de las horas, no podés, ¿verdad? Es ilegal pasarte de las horas semanales, entonces es diferente. Obviamente, como cualquier residencia de primer año, es pesada, es dura. No es que yo de repente pensaba, bueno, acá va a ser un trabajo de 8 de la mañana a 3 4 de la tarde, y no es así, ¿verdad? Hay días que me quedo hasta tarde, hasta las 7 8 de la noche, incluso un poquito más de repente, pero son días puntuales, no es algo 100% de todos los días, depende también de la rotación. Vas rotando por diferentes especialidades y bueno, es otro sistema laboral en todo sentido. ¿Qué fue lo que recomendabas antes de empezar a estudiar para el Step 1, un MBME? No, yo no creo, yo creo que el MBME hay que hacer una vez que terminaste de estudiar y estás a más o menos un mes y medio, un mes del examen, entonces ahí vas viendo si es que decís, bueno, estoy lista o bueno, este fue mi primer MBME,
hice este punto, ahora de ahora en más, todos los siguientes tengo que empezar a subir o decir, bueno, no estoy tan bien, voy a postergar el examen. Yo para eso, para estudiar, para hacer antes, no creo que sea. A pesar de, a menos de que quieras ver cómo es el sistema, pero no tiene, según mi criterio, un sentido de hacer antes. ¿Qué tan importante es el CV frente a las cartas de recomendación y otras partes de la aplicación para los steps? Yo creo que el CV es importante porque es lo que vos sos, ¿verdad? Es lo que vos representás en todo. En tu CV vos tenés tu personal statement, tenés tus notas, tenés tus actividades extracurriculares como voluntariado, como em, por ejemplo, Enrique antes de hacer medicina hizo economía, entonces él también puso eso. Es como que vos pones todo lo que sos en tu currículum y de esa manera ellos pueden ver eh, un pantallazo general de vos, de lo que hiciste y evaluarte así, no solamente. Hay gente, y les digo, hay gente que tiene perfectas notas del USMLE, pero de igual manera no tienen absolutamente más nada y entonces, bueno, de repente no le llaman y, y es porque acá le importa el todo, cada parte del todo, pero el todo en general y no una sola rama. Yo, por ejemplo, como les dije, no tengo, por ejemplo, investigación que uno pensaría que es súper importante, pero bueno, tampoco es lo más importante y tampoco es todo, porque hay otras cosas que de repente yo sí tengo que otras personas capaz tengan investigación, pero no tengan voluntariado, y bueno, así es como que se va poniendo en una balanza todo en general. Bueno, yo les agradezco a todos por haber estado presente hoy. Realmente a todos nos pasó que estamos de repente interesados en salir afuera y de repente es difícil conseguir o por lo menos tener así un pantallazo grande de lo que es, así que yo feliz de haber podido por lo menos decirles un poco mi experiencia. Y Hugo, ahora leo que estás en proceso para el Step 1. Sí, sin problema. Les voy a pasar, me uní al grupo para poder tener el link. Les voy a pasar ahí el link de paraguayos en Estados Unidos para que puedan entrar los que están interesados y así contactar con gente que está en el mismo proceso y bueno, eso. Les agradezco mucho a todos por estar y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Muy interesante la charla. Respondió todas nuestras dudas y estamos muy emocionados por participar también del grupo que nos va a mandar. Así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por participar también y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Chao, chao, buenas Chao, chao. noches. Buenas noches.